estadista, porque fue un estadista, Bueno, tal como pensó. Después hay un Artigas... ¿Es ese el segundo misterioso o hay te un inclinas Artigas por atrás? ahí misógeno casi, que va abandonando cosas... ¿Misógino? Sí, y que va abandonando cosas como quien tira, Sí. ¿verdad? Y nunca vuelve a recogerlas. ¿Y qué tira? A ver. Y Tira desde la familia, obviamente, Bien. a dejar, digamos, una revolución en la cual se siente derrotado para no volver Lo que más, pasa es que ¿no? su familia, Entonces, diríamos, el casamiento de él aparentemente fue un casamiento. El padre, Martín José, puso 3.000 duros arriba de, porque no hay más remedio. Él era brandengue cuando se casó y tenía que tener pagar La dote. pagar el derecho de poder casarse. entonces la construcción de la personalidad de Artigas es todo un misterio, ¿verdad? Claro, Todo bueno, y ahí misterio. dice en la solicitud de dispensa, Permiso para casarse con la permiso prima y para permiso casarse, que como soldado de Blandengue se lo tenía que pedir al rey. Claro, lo del rey marchó con la plata, y lo otro marchó a la iglesia, y ahí entonces... Sentó cabeza. ¿Eh? Y ahí sentó cabeza. No sé, yo creo que ya la había sentado antes. Ahí él dice que se casa en la dispensa religiosa. El argumento que pone es que su hermana, su prima, Rosalía, estaba ya mayor, no era demasiado joven, y ella y su tía estaban solos. Es un acto de protección. Es un acto de protección. Lo dice expresamente. Sí, Exacto. sí, te amparo. Bueno. Por menos que me caso, porque si no, ¿con quién se va a casar? Ahora, él quería mucho a su tía. Tenía una buena correspondencia con la mamá de Rosalía. Y nos fuimos del tema. Sí, pero no importa, porque yo lo También se va de Montevideo y nunca vuelve, ¿verdad? Él se va de Montevideo y no vuelve. Él no entiende a Montevideo y Montevideo no lo entiende a No, Artigas. como buen caudillo de la campaña, ninguno. En algún momento le dice a Rivera, ya cuando gobierna toda la provincia y en Montevideo se dan una serie de sucesos que no lo conforman para nada, entre ellos sacar, es decir, ante la expedición posible de Murillo, sacar los españoles leales, y destruir ¿verdad? Los muros. Como forma, digamos, también de construir una defensa apropiada en Montevideo de gente leal a la revolución, digamos, y prácticamente no le mandan a nadie. Entonces él empieza a ver en Montevideo, quiere decir que hasta los propios delegados suyos en Montevideo, hablemos de un Barreiro, hablemos de un Rivera, digamos, de alguna manera no le obedecen necesariamente. Entonces le escribe a Rivera un día, le dice, no sé qué les pasa a todos, que cuando entran en esa ciudad maldita, todo se transforma. Un día voy a quedarles de sorpresa y me los voy a llevar a todos por delante. Les voy a hacer una alcaldada, dice. Los voy a llevar a todos y los por voy a delante, arrear a todos por delante. Esa es la relación de Artigas con Montevideo. ¿Y cómo creen que Montevideo lo veía? Él lo veía como una ciudad que se le resistía, una ciudad a la que no quiso volver, una ciudad que cuando dijo, la perdí, y ojo, que cuando perdió Montevideo perdió todo, porque era el puerto de alternativa que tenía para ofrecerle. El día ese dijo, hay que resistir a puertas abiertas, destruyan las murallas, y nadie se animó a destruirlas, ¿no? Ahora, y Montevideo, y los montevideanos, ¿cómo veían a la revolución? Marta, tú que has estudiado tanto la vida cotidiana y la historia de cada casa y cada familia de Montevideo, ¿cómo se vivió el sitio, el primero, el segundo? ¿Cómo era la vida cotidiana sitiados por la revolución? La verdad que tenés que hacer ahí dos balances, ¿no? Es decir, el sitio de la propia campaña, ¿qué significa el sitio? A ver. Porque claro, tú tienes el ejército sitiador y la ciudad amurallada. Esos son sitiados. Pero ¿qué pasa con los de la campaña? Que también son sitiados en un lugar abierto. Porque en primer lugar tú tienes que la gente tuvo que salir cuando comienzan los encuentros y se ponen las tropas al sitio. La gente corrió desesperada, mucha gente, porque pensemos en esa época que eran todos españoles y que luchaban españoles contra españoles.
fueran españoles americanos o fueran españoles europeos, o como se nombraron después, los buenos españoles, como se les dijo, a los que estuvieron de acuerdo con la revolución, como los malos europeos, como decía Artigas, que ya no decía españoles, o los malos americanos, ¿viste? Entonces, la gente huye asustada y trata de entrar, y ahí dice muy, bueno, con sus versos, Acuña de Figueroa, que vienen como pueden, entran con lo que tienen, le pesan a la población que estaba adentro, porque seguro también va a ser más comida, más agua, más esto, más lo otro, y van a dar al recinto. Sí, donde levantan ranchos de cuero, como era lo normal. Puede estar escuchándonos mucha gente. El recinto era, diríamos, tenemos la muralla, el paseo alrededor de la muralla, que hoy sería, diríamos, pegado a la calle Reconquista, pegado a Reconquista hacia el mar, donde estaba el espacio donde tenían que maniobrar los ejércitos, los grupos, los soldados, y bueno, que tenían que ir, por ejemplo, de la plaza, de la zona donde estaba el cuartel, que es más o menos donde está hoy el edificio el del banco, lo que soy de los bancarios, la asociación AEBU. ¿Dónde está AEBU? Bueno, más o menos frente al Cubo del Sur. Claro, ahí. Y de ahí salían por adentro de la muralla a hacer los recorridos donde está el Cubo del Sur. Había otro igual al norte, es decir, la ciudad estaba toda rodeada. Y la tienen que imaginar que esa parte era el recinto. De ahí hasta donde estaba el fuerte San José, que diríamos hoy está más o menos donde está un pedazo del Club Neptuno y hacia adelante lo que son los barracones todavía de la Marina. Bueno, ahí cuando hemos hecho excavaciones, la Comisión de Ciudad Vieja ha participado, hemos encontrado los diamantes del fuerte San José, que fue la primera fortificación. Entonces, tú tienes que pensar un Montevideo que llegaba hasta la Puerta de la Ciudadela. La Puerta de la Ciudadela, y la Ciudadela hacia la Plaza Independencia. Bueno, todo ese pedazo entre la Ciudadela, la Puerta de la Ciudadela, y lo que hoy sería la calle Juncal, era toda una cosa media torcida, en el cual, porque la Puerta de la Ciudadela había un foso, tenemos que pensar la existencia del foso. Lo habían hecho las mujeres, el foso, lo habían hecho las mujeres. Pero este es un foso que separaba la ciudad, separaba la ciudadela de la ciudad. Sí, pero cuando el sitio se profundiza para meter el ganado adentro, trabajan las mujeres. Eso sí, claro. Eso solemos olvidarlo. Las mujeres, pico y pala. Y adentro meten el ganado que no salta y lo tienen a buen resguardo. Claro. Y el que está haciendo la vigilancia de la trinchera, a su vez ve que no se le vaya el ganado. Y había que irlo a buscar. Quisiera señalar que después del segundo sitio, por primera vez entran las fuerzas artiguistas en Montevideo, ¿verdad? Con Otorgués a la cabeza. Sí. Y todos los relatos señalan el silencio absoluto con que la ciudad recibe a las tropas, que eran entrevistas casi como indios. Es decir, estaban muertos de miedo. Prácticamente venían vestidos en harapos. Otorgués venía con un pelo que le pasaba a la cintura, ¿verdad? Lleno de cardos, ¿verdad? Y recuerdo que la primera tortura que fue sometido para civilizarlo fue peinarlo, cortarle el pelo y peinarlo, con lo cual sufría muchísimo, y entonces le vinieron a traer un chocolate caliente en la desesperación porque le tiraban tanto el pelo, se manda el chocolate y se quema hasta las tripas. Entonces, a partir de ahí, cuando quería castigar a alguien, decía: a peínemelo y den el chocolate caliente. Esa no la sabía. El rubio Otorgués, que alguien dice luego con mucha crítica, su mujer, que es una china, ahora se le ha dado por pasear en coche.
O sea, cuando ascienden un poco y tienen más de Sí, poder, no, lo que claro, pasa los es que montevideanos lo seguían en viendo realidad como el él poder se casó progreso. in extremis. A ver, ¿cómo es eso, Marta? Sí, se casó in extremis, sí, o ¿Qué 10 años casarse in después. extremis? In extremis, bueno, es porque se estaba muriendo él, Él pero no se murió. pasó más de una ocasión eso, Sí, varias. Con más de una Va- ocasión. va- Que se va- moría, se tenía, moría. tenía hijas, sí, varias veces. incluso, Sí. digamos, ¿Hay sospecha de es- cierta violencia muy extrema contra su mujer y su hija? no, Por- además él acusa directamente a oficiales argentinos, ¿verdad?, porteños, digamos, de una vejación De toda su vejación de familia. toda su ¿verdad? familia. Entonces, hay que ver entonces los odios hasta el grado que se llevaban, ¿no? Claro. De un lado y del otro. De un lado y del otro. Y la respuesta, doctor, que es, bueno, se da en la primera ceremonia, digamos así, oficial, colocando una bandera española en el suelo para que todos los que entraran a la ceremonia pisaran la bandera española, lo cual para muchos de los montevideanos era una cosa muy fuerte. Es decir, que se vivía obviamente ese tiempo con la intolerancia propia de la guerra, del conflicto, ¿verdad?, que se había estado, y obviamente para muchos de los miembros de la sociedad norteamericana, montevideana, digamos, acostumbrado a ciertos modales, claro que rechinaba la ausencia de esos modales hasta de mesa, por ejemplo, a la hora de comer, digamos, de esos gauchos que, hay que verlo, tenían 4 o 5 años viviendo a campo traviesa, ¿no? Peleando, ora contra los portugueses, contra los porteños, contra los españoles, siempre en combate, en una situación, llevando a sus familias consigo, llevando a sus mujeres consigo, ¿verdad?, a sus hijos consigo, es decir, es un campo de batalla donde la batalla no lo dan solo los soldados, sino que, ¿verdad?, es un movimiento de pueblo en realidad, y eso es lo que se ve en el 15. Lo más importante del 15 en adelante que se aprecia en la campaña es que hay un pueblo en movimiento luchando. No pelean los soldados solos, pelea toda la familia. Es parte del movimiento, ¿verdad?, como en el Éxodo, toda la familia, ¿verdad? Ahora, Marta, esa vida cotidiana dentro de la ciudad, ¿España logró mejorarla? O sea, Montevideo hacía el gran esfuerzo de resistir en nombre de los españoles, de la corona española, de Fernando VII. ¿España logró mandar auxilio o no? ¿Tuvo lector atenta algunos de Acuña de Figueroa? Algunos auxilios sí logró mandar. Algunos auxilios sí, y otros se perdieron incluso uno que señala Acuña de Figueroa, que venían 800, el regimiento de Albuera, que venía ahí cerca de ahí, de las costas de Maldonado, tuvieron una tormenta, naufragaron, se salvaron 100 nada más. Y eso es lo que dicen, salvaron unos 100, pero después otro tipo de auxilio no, pero se daban bien cuenta que si no venían los auxilios, y que esto, además, la guerra que se iba convirtiendo en una guerra, diríamos, en el fondo bien civil, entre dos pueblos hermanos, o sea, entre Montevideo y Buenos Aires. Es decir, ya la guerra con el español no les importaba tanto, sino el grave problema de lo que habían hecho entrar eso fue incluso previo tratado antes del armisticio, cuando Buenos Aires cede, cuando termina el primer sitio, cuando Buenos Aires cede ante el temor de la llegada de Curado y la llegada de Sousa. Los portugueses. De los portugueses. Entonces, que enseguida había mandado, ni cortos ni perezosos, cuando le pide socorro Vigodet, es decir, corren, y no pudieron más, y se fueron incluso en el segundo sitio, al final, cuando se acaba y le entregan la plaza Alvear, porque los ingleses no dejaron. Lord Strangford, que estaba ahí en la cuestión, no dejaba a Portugal que se ocupara de... Es decir, lo que ellos querían era la libertad de los ríos y la libertad de los mares y liquidar las colonias de cualquier manera desde ese punto de vista. En cambio, si Portugal, la princesa Carlota, hermana del rey de Fernando VII, es decir, se hace cargo de una regencia que hubiera sido bastante normal.
Y además era todo lo que estaban tratando con Contucci y de todo. Efectivamente. Ahora, en ese principio de la invasión portuguesa, de alguna manera, porque así se vivió, digamos, hay un principio de construcción de identidad muy importante en el pueblo oriental, me parece, ¿verdad? Porque históricamente siempre había habido un mecanismo, digamos, de resistencia al avance, digamos, portugués sobre el Río de la Plata, ¿verdad? La propia colonización, digamos, de la frontera, claro, tiene que ver con eso. Hay una resistencia permanente a un movimiento histórico. Natural. Ahora, en el momento de la Revolución, la aparición de fuerzas portuguesas permite construir en un momento crítico, me parece, una parte de la identidad, digamos, de la Revolución. Claro. Es la defensa de lo que históricamente hemos hecho siempre, es decir, aparece un territorio propio invadido, ¿verdad? Es nuestra tierra la invadida, ¿verdad? Sí. Por los portugueses, es decir, por los enemigos de siempre, históricos, digamos. Yo creo que ese movimiento favorece enormemente la unidad de la campaña, digamos, en torno a la revolución, ¿verdad? Sí, es la desesperación de Artigas cuando y escribe que por favor, incluso, es decir, le escribe a Buenos Aires cuando él se está yendo en el éxodo, ¿no? Y que ya los porteños están viendo es decir, ¿qué hemos hecho, no? Porque hicimos entrar los portugueses ya para podernos sacudir a el problema de Artigas y resulta que ¿cómo después, estamos? ¿quién saca a los portugueses ¿Quién de saca a los portugueses de acá? Entonces es por eso que después van cambiando y lo terminan nombrando gobernador de Yapeyú y cosas por el estilo. Pero la desesperación de él, porque dice esto va a ser espantoso y se van a quedar con todo, y van a arrasar con todo, y se van a llegar todo el ganado. Y eso fue lo que pasó. Efectivamente. Se dejaron todo arrasado y todo el mundo destruido. Claro, eso le da un argumento muy importante a la revolución para mí. Porque obviamente que en torno a cuál era la autoridad más legítima, hay una discusión donde de ambos lados hay argumentos. Lo que me parece que le da un plus, en este caso al movimiento de la Revolución Oriental, es el hecho de que empieza de esa manera, con esa discusión, y termina defendiendo la tierra del invasor portugués, del extraño portugués, ¿no? Parece que hay una cosa que empieza eso unifica mucho, digamos, fortalece los motivos, los propósitos, digamos, de la revolución, ¿no? Es la defensa del territorio contra la invasión, una invasión que no solamente tiene aspectos, digamos, materiales de guerra, sino que afecta enormemente a la economía del país, porque arrasan, digamos, con todo el ganado del país, llevándose enormes cantidades de ganado, ¿verdad? Entonces es un saqueo de la propia tierra. Aprovechan y eso le da virtudes y elementos y argumentos a la revolución, mientras que hace aparecer al godo encerrado en las murallas como el que entrega la tierra al enemigo histórico, ¿verdad? Porque en general el hombre de pueblo no entendía eso de las dinastías, ¿verdad? Tanto de la dinastía, era una cosa ajena, bastante ajena. Lo que entendía es que había un extraño invadiendo su tierra y llevándose el ganado de su tierra, ¿no? Que era la riqueza fundamental, el centro de la riqueza. Entonces me parece que eso permite construir una adhesión muy fuerte de toda la campaña, digamos, a la revolución artiguista. Ahora, a mí me gustaría señalar que más allá de que se viven posiciones tan antagónicas y que el godo de Montevideo es visto como aquel que entrega la tierra, los lazos afectivos subsisten, son muy grandes, y creo que hay un episodio muy claro en aquella instancia de diálogo ya en el año 14, en el que delegados de un lado y del otro se reúnen en la casa de Pérez, y van los curiosos, bandera blanca, se paraliza el sitio por unas horas, y van los curiosos y se agolpan a ver los familiares que quedaron del otro lado, y los niños que habían nacido eran levantados en andas por sus padres y sus abuelos para mostrárselo a los parientes que quedaban del otro lado. Como decía Marta hace un rato, era una guerra civil, era gente que antes de que comenzara el proceso revolucionario eran todos identificados como españoles y ahora estaban peleando unos de un lado y otros del otro. Y les pediría, si recuerdan algún caso, yo recuerdo alguno, entre los tres, a ver, damos algunos ejemplos, de las famosas pasadas de bando. Porque hubo gente que se escapó de las trincheras de Montevideo hacia el bando sitiador y viceversa. Y viceversa, ¿no? ¿Recordaste algún caso en especial, Y Marta? bueno, uno de los del grito de Asensio, ¿no?
Bien. Ahí tenés uno de ejemplo. Ahí hay uno que se pasó de el relato que tú haces, no, en este momento no, pero el relato que tú haces... Benavides murió en Salta peleando por los realistas. Bien.